Un momentito. Se compartió, ¿no? Chicos. Sí, Ah, sí. gracias, un gestito. Sí. Bien, lo que estuvimos hablando la clase anterior tenía que ver con, por un lado, con las relaciones espaciotemporales, las 15 posibilidades de relacionar entre un plano A y un plano B que le sigue inmediatamente, en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio y en cuanto al espacio-tiempo. ¿Recuerdan las 15 posibilidades? Continuidad, elipsis mesurable, elipsis indefinida, raconto o flashback, y sus posibilidades entre sí. Y después estuvimos hablando de el raccord de posición, de movimiento, de mirada, y cuando hablamos del raccord de posición, movimiento y mirada, estamos obviamente hablando de todo lo que tiene que ver con el encuadre, esta división que hacíamos en zonas de cuadro, dividiendo vertical y horizontalmente el cuadro en 2 o en 3 partes, y definiendo en cada situación cuál va a ser el centro de interés, el punto de mayor pregnancia visual que el director pretende que el espectador tome como el punto inicial de la lectura de la imagen. Partiendo de esta división en zonas de cuadro y la ubicación del centro de interés, será donde ubiquemos a nuestros personajes y nuestros objetos o ambos. Teniendo en cuenta que la pantalla es una superficie fija y bidimensional, y tenemos que generar a partir de esta superficie fija y bidimensional la sensación de profundidad, la sensación de movimiento, la sensación de paso del tiempo, la ubicación de los personajes en la perspectiva, en las diagonales, buscar qué tipo de encuadre favorece más a la narración de un movimiento o de una ubicación de un personaje. Si tomamos un personaje de frente o de espalda alejándose, ¿cómo va a ser esta manera de alejarse? Si va a ser en línea recta, si va a formar una diagonal, si va a atravesar el cuadro y desaparecer rápidamente, la elección de los tamaños de plano y la elección del tipo de lente también va a codificar y a colaborar con esta composición de cuadro. Entonces, dicho esto, volvemos a la cuestión de la posición. La posición tiene que ver con que si un personaje es visto en un plano abierto sobre izquierda del cuadro, es deseable que en el plano siguiente, por continuidad, o sea, por raccord, este personaje, aunque el tamaño de plano haya variado de un plano entero a un primer plano, o de un plano general a un plano medio, o el tamaño que fuere, mantenga esa misma zona de cuadro, o por lo menos esa misma orientación. No hace falta que esté arrinconado, simplemente que mantenga la misma orientación en cuanto al cuadro, aunque este personaje esté solo. Esto tiene que ver con la posición del personaje y de los objetos. Si tenemos un auto estacionado y un semáforo y no sé, un montón de objetos en una bocacalle, entre un plano A y un plano B, el raccord de la posición de los objetos debe respetarse.
Con respecto a la mirada, pasaba algo parecido y lo relacionábamos, como se acordarán, con todo lo que desarrollamos acerca de el eje de acción, el eje de mirada. Si tenemos una pantalla y dos personajes, la pantalla, entendamos el encuadre, ¿verdad? Dos sujetos que se miran, mirarán en direcciones opuestas. Esto podemos, si nosotros vamos dividiendo una situación en X cantidad de planos, si tenemos un primer plano donde, no primer plano como tamaño, sino plano 1, donde están los dos personajes, y en ese momento están juntos y vemos que uno mira al otro, a partir de ese momento queda establecido de qué lado de este eje de acción va a estar ubicada la cámara. Y a partir de allí, todo lo que hablamos acerca de la ubicación del resto de las cámaras de esta puesta para evitar un salto de eje. Si arrancamos en una escena mostrando a un personaje que mira a derecha y el otro que mira a izquierda, y otra vez el personaje A mira a derecha, y otra vez el personaje B mira a izquierda, y así sucesivamente, también podemos interpretar que estos dos personajes están hablando, teniendo en cuenta que además tenemos el sonido que acompaña si es que estuvieran hablando. En el caso del trabajo de ustedes, que van a estar entablando en el ejercicio 3B una relación de miradas o diálogo de mirada, y en muchos casos puede que elijan que no haya un diálogo, que no se expresen con sonido, es muy importante recordar esta situación. Ustedes pueden plantear un plano 1 donde están ambos personajes, para poder establecer quién es quién, dónde está ubicado cada uno, y a quién, de qué manera está ubicada la cámara en relación a... Damián, fíjate que hay alguien que quiere entrar, me parece. Pueden establecer ese plano 1 donde sabemos que A está a derecha del cuadro y B está a izquierda, y en los planos sucesivos solamente mostrar a uno y a otro con las distintas expresiones de mirada, de gestos, en fin. O pueden elegir la inversa, que es la que hablábamos hace un rato, iniciar por los planos individuales y en algún momento mostrarlos juntos. O no, si fuéramos al ejemplo de continuidad temporal y discontinuidad total espacial, pueden estar en espacios totalmente diferentes hablando por teléfono, por ejemplo. Puede ser que los dos personajes, o tres, o los que fueren, estén mirando la misma dirección. Esto nos va a habilitar a la posibilidad de que estos personajes están mirando, hablando o escuchando a una tercera persona, o mirando una pantalla. Estamos todos mirando para el mismo lado, la cámara está de este lado, digamos, a mí me toma mirando a derecha, al otro personaje también lo toma mirando a derecha, en planos fijos, y en un plano siguiente podemos ver un conjunto que engloba a los personajes mirando a derecha y la pantalla en cuestión, el televisor o un tercer personaje del otro lado. La relación, este raccord de miradas puede estar dado con dos personajes que están en cercanía, o puede estar dado con dos personajes que están a una distancia más considerable. Un personaje está en el escenario y otro está en la platea, y estos dos personajes establecen una relación de mirada. Acá hay que tener en cuenta también la altura y la angulación de cámara para que sean correspondientes. La cámara que esté donde está el personaje en la platea va a estar baja y contrapicada, y por el contrario, la cámara que está tomándolo al personaje de la platea va a estar desde arriba del escenario, o sea, una cámara alta,
picada. Esto es independiente, digamos, si el personaje que está en el escenario se aleja y se acerca, nosotros podemos variar o no el tamaño del personaje que está en la platea, una vez que se estableció esta relación de personaje. Esta relación también puede estar dada con referencia de un personaje o sin referencia del personaje. Es otra de los ítems que tienen en el trabajo práctico, ¿sí? Yo puedo hacer un plano del personaje que está frente a mí, desde mi hombro derecho, con referencia a mi hombro derecho, y el personaje, para después armar el contraplano, o por dentro de la acción, sin referencia de ninguno de los dos personajes, y sin necesidad de que sea subjetiva, puede estar dentro de la acción entre un personaje y el otro. Cuando hablábamos de el cambio, no el salto de eje, sino cómo cambiar la puesta de cámara para pasar del otro lado del eje sin que esto genere un salto, habíamos nombrado 3 posibilidades. Una era a través de un movimiento de cámara, en general un traveling, que podía ser recto o semicircular, por delante o por detrás del personaje. El movimiento de un personaje que pase de un lado al otro del eje de acción, generando un nuevo eje de acción, o la cámara sobre el propio eje de acción, ¿sí? Bien posicionada sobre el eje, que puede estar a la altura del personaje, puede estar cenital o puede estar supina. Ahora, mientras sucede este cambio de posición, puede pasar que 2 personajes están hablando, ¿sí? Supongamos, yo voy a usar la cámara como si fuera el otro personaje. Y de repente, a ver, ¿cómo hacemos? No tengo muñequitos acá. Ah, sí tengo un muñequito. No, está un poco lejos, no llego. Pero supongamos que el personaje se desplaza, ¿sí? Y entonces yo me doy vuelta porque voy a seguir hablando con este personaje. Entonces, o no, este personaje se desplaza y yo sigo mirando el paisaje y este personaje quedó acá, pero de vez en cuando le hablo al personaje, giro sobre mi hombro y le hablo, ¿sí? Entonces, este eje pasa a ser este eje, ¿sí? No hay un movimiento de cámara y no es que el personaje pasa de un lado al otro, sino que este personaje se desplaza y va a haber un momento en que los dos vamos a estar mirando hacia, para ustedes, izquierda de cuadro, ¿sí? Si hay un plano que continúa acá, va a estar a izquierda de cuadro, y si hay una cámara que toma a este personaje, también lo va a tomar mirando a izquierda de cuadro. Sin embargo, el eje está establecido entre y de vez en cuando yo voy a girar y voy a corresponder con la mirada de este personaje. No sé si me siguen. Después vamos a tratar de ver si camina el video con un ejemplo y lo vemos. Una vez que, o sea, siempre venimos hablando de 2 personajes, creo que les nombramos en algún momento, y les sugiero que vean una película que se llama Valmont, que tiene una escena, Valmont no sé si era la remake de otra, bueno, ahora no se hicieron al mismo tiempo, si no me equivoco, que una que me encantó a mí. ¿Qué relaciones De Adrian peligrosas? Lyne, Relaciones Peligrosas, sí. Y era la misma historia contada con mínimos años de diferencia. Sí, y tiene una escena fabulosa de 6 personajes, 6 o más, en una mesa. La vi hace un montón, la tengo que volver a visitar esta película. Y es, bueno, es una situación de que además no todos los personajes hablan, pero tienen una relación de miradas entre los personajes, de pequeños gestos,
de que se sube la ceja, que no sé qué, y nunca, en ningún momento te entra la duda de a quién le hizo ese gesto ese personaje. Es maravilloso. Traten de verla, vean toda la película y revisen con puntualidad esta escena que la van a identificar fácilmente. Entonces, a esto iba. Cuando se incorpora un tercer personaje, el centro de interés va como mutando. El foco, la atención del espectador va a ir cambiando, y siempre es importante entonces ir manteniendo la cuestión de posición, la prolijidad en cuanto a la mirada, para no generar una confusión enorme. Después hablábamos del raccord de movimiento, que tiene que ver, tiene una relación con lo que veníamos hablando, porque bueno, claramente, si nosotros queremos contar que un personaje se desplaza de un punto a otro, y lo tomamos que va hacia un lado y después hacia el otro en la pantalla, teniendo en cuenta los lados de la pantalla, más que contar que se dirige a un lado determinado, vamos a estar contando que este personaje va y vuelve. Sumado a todas estas cuestiones, otra manera de invocar el corte entre los planos tiene que ver con las decisiones. Esto ya es más minucioso, la decisión de en qué momento yo voy a cortar. Esto lo van a ver ahora cuando ustedes tengan que editar este pequeño ejercicio. La decisión es, bueno, sale el personaje de cuadro, espero 1 o 2 segundos, 1 segundo y medio, 2 fotogramas, cuánto espero o no espero nada, e inmediatamente pego a continuación la toma siguiente. Hay un montón de elementos que van a tener decisión. Si el personaje hace una pausa y sale de cuadro, eso lo pienso en el momento del rodaje. Ahora, si el personaje salió de cuadro y veo cuánto tiempo voy a dejar el cuadro vacío del plano siguiente, ya es una decisión del momento del montaje. Generalmente, ustedes están en un ejercicio simple, pero generalmente en las películas esto se somete a distintas consideraciones que tienen que ver con la actuación, con la cadencia del movimiento del personaje, con si hay un sonido off, si hay cómo fue la reacción del otro personaje, si es que lo hubiera. Básicamente esto, cuestiones que van motivando las distintas acciones y el tiempo determinado de un plano al siguiente. Bueno, esto es lo que les venía contando. Prorrogar la acción de un plano al siguiente. Puede ser que ustedes tengan, esto ya lo habíamos nombrado, pero también lo vamos a repetir. Traten de, en los ejercicios, grabar las acciones completas en cada plano, ¿sí? No, si ustedes dicen, bueno, en el plano 1 el personaje se para, en el plano 2 el personaje agarra y se pone la bufanda, en el plano 3 abre la puerta. Bueno, en el plano 1, que es un plano entero, que haga toda la acción, se para, se pone la bufanda y saldrá de cuadro si es que no se ve la puerta. En el plano 2, si es un plano corto de cuando se para y se pone la bufanda, bueno, que haga todo el movimiento y también salga de cuadro, y así en cada caso. De esa manera ustedes pueden elegir
si va a prorrogar la acción de un plano al siguiente, si van a anticipar, si empieza en un plano y termina en el otro, si la acción es continua, si dejan espacio me refiero a la locación vacía antes de que entre el personaje. Muchas veces la intención o el momento de decisión tiene que ver con la respuesta. En los ejercicios que les toca trabajar con dos personajes, la reacción de un personaje puede ser más interesante a la aparición del contraplano. Es decir, aunque no haya diálogo, si en el plano 1 este le levanta las cejas y en el plano 2 hace un gesto de hartazgo, bueno, tal vez es más importante ver toda esta expresión y después toda la otra, o tal vez es interesante ir intercalando la del locutor y del interlocutor. En fin, estamos contando y narrando. En general, una misma escena, cuando este trabajo, bueno, no, otros parecidos los hacemos de manera presencial, el equipo rueda y después ese mismo material lo editan una cantidad de personas diferentes. Y en general, la historia, se cuenta la misma historia, pero cada uno le pone su impronta, su acento, su tiempo de corte, etc. Piensen al momento de grabar esta situación, de darle a las personas que actúen, que estén con ustedes, aunque no sean actores, distintas herramientas para cada una de las retomas, que puedan hacerlo con más pausa, con menos pausa, con otra velocidad, con otro ímpetu. Esto les va a permitir estas distintas posibilidades al momento de armarlo. El corte en el eje es algo de lo que no hemos hablado y que tal vez sí requiere, no para este ejercicio, pero para otros, es muy interesante reemplazar un movimiento de cámara, de acercamiento, con un corte en el eje, teniendo en cuenta algo específico que queremos acentuar de un personaje, ¿sí? Podemos ir, un corte en el eje es la cámara ubicada sobre el mismo eje, no hace falta que esté de frente, ¿no? Puedo estar acá y la cámara la tengo de costado y puedo ir de un plano general a un plano medio, a un plano detalle y llegar a, no sé, a la arruga, al gesto, o cuando el tercer plano, el más cercano, llega en un momento determinado, el personaje gira a cámara. Esta otra posibilidad de contar un acercamiento que no implique un movimiento de cámara es muy interesante, se utiliza, pero digamos, no les da posibilidad, si esos tres planos no estuvieron precisos, exactos sobre el mismo eje, y lo que están contando no requiere ese tipo de acercamiento abrupto, puede no ser del todo efectivo. Podemos hacerlo, el corte en el eje, podemos hacerlo tanto acercándonos como alejándonos del personaje, y de esa misma manera poder incorporar a otro personaje. También podemos, dentro de este corte, generar un salto en la continuidad temporal, un cambio en la continuidad temporal, y generar allí uno de las 15 combinaciones que hablábamos hace un rato. Algo de lo que recién estamos empezando a hablar es
la cuestión de las entradas y salidas de cuadro. Decimos de un personaje un objeto porque también podemos estar hablando de un vehículo, la pelota entra a cuadro y sale de cuadro, y detrás de la salida de cuadro de la pelota entra el personaje, claramente entra y sale respetando la misma dirección. Esto nos permite justamente describir un recorrido, acompañar un cambio de espacio o de tiempo, dar continuidad a la acción, inaugurar una nueva acción, ¿sí? En un personaje que entra a cuadro y sale, y a continuación entra otro personaje con otra vestimenta, pero con cierta caracterización, y uno dice, pero es el mismo 10 años antes, y eso es un cambio de una elipsis indefinida con continuidad espacial. ¿Sí? Dentro de los ejemplos que habíamos hablado el otro día, creo que esto justamente no estaba. Es muy común para poder pasar de un plano al siguiente que el personaje o el objeto se esconda detrás de un árbol, detrás de una pared, que se oculte en algún fragmento del decorado, para poder de esa manera, como hablábamos hace un rato, habilitar un nuevo centro de interés, cambiar de lugar un objeto, introducir una nueva situación, un nuevo personaje, también poder cambiar de espacio o de tiempo. Habrán visto películas donde en el paneo el personaje viene caminando y de repente se esconde atrás de una pared, y cuando continúa el paneo estamos en otro lugar, ¿sí? A través de un corte en esa pared, que tiene que estar hecho de una manera muy prolija, técnicamente hablando, donde no se tiene que percibir que hubo un corte. Estos cortes a lo que apelan es al grado cero de la escritura cinematográfica, donde tratamos de disimular absolutamente estas cuestiones. Si después nos vamos a las películas del Dogma, donde por el contrario todo era descarnadamente mostrado al espectador, el movimiento de cámara, la sacudida, el corte, es otro tipo de narración, de narrativa, de forma de mostrar la realidad. Bien. Estos elementos visuales, y más adelante vamos a ver también todo lo que tiene que ver con lo sonoro, aportan al momento del corte, ¿sí? ¿De qué manera? Prolongando o generando un corte marcado en un sonido, en un timbre, en un efecto sonoro, o en la prolongación de un diálogo. Esto habilita al corte hacia el plano siguiente, teniendo algo sorprendente para la acción o la trama, anunciando algo que pueda pasar, o que esté el personaje esperando que suceda. Estos cambios pueden estar anticipándole al espectador algo que el personaje no conoce aún,
estos cambios pueden anticipar un paso de tiempo o un cambio de lugar. Y más entrando después en cuestiones específicas de la estructura dramática, pueden dar el cierre de una trama o de una subtrama. Vamos a ver si puedo mostrar algún ejemplo. ¿Hubo ahí algún comentario mientras trato de buscar el ejemplo? Hubo una consulta de si íbamos a hacer, si íbamos a dar teóricas de cada uno de los textos. La verdad, chicos, es que todavía no lo sabemos. En principio les diríamos que sí, pero bueno, cuando estaba Nicanor, el antiguo titular de esta cátedra, con quien nosotros crecimos como docentes o nos formamos, había textos que no se daban, ¿sí? O sea, simplemente se los dábamos a leer, entendíamos que no tenían un nivel de complejidad mayor y que los iban a interpretar con cierta facilidad y siempre tenían la oportunidad de consultarnos, ¿sí? Pero bueno, todavía no sabemos si, no lo tenemos definido, ¿sí? Pero creería que sí. Y preguntas dicen, ¿usar el zoom en uno de los planos cuenta como cámara fija? ¿Para el TP? ¿Para el trabajo práctico? No sé. Ah, No. si es para el trabajo práctico, no, por favor. Y no sé, Carlita, si No, debe ser por a Carla. Sí, no, para el sí, TP. para el TP, dice. No, Robert, no podés usar No. el zoom. Y después creo que en Breaking Bad o Better Call Saul usan mucho este tipo de corte, pero no sé a qué corte se refiere de los que... Nos perdimos. Claro, no sé. Sí, claro, perdón. Cortes del paneo. No te escuché, Manuel. ¿De nuevo? Creo que se refieren a los cortes de pared, al paneo. ¿Que ocultan? Cuando se oculta en algún sector del decorado. Creo que se refiere a eso, no sé. ¿Pudieron ver en 48 partes el ejemplo que les pasé? Sí, el personaje oculto detrás de la pared es una salida de cuadro. Sí, sería una salida de cuadro. Bueno, no me contestan si pudieron ver el ejemplito ¿Y Carlita, cómo hiciste para subirlo? Una merequetengue, tuve que... Pero, ¿lo subiste al que, sitio del campus? claro, pero lo partí porque no soporta ese tamaño. Ahora, Claro. Brian, me contás. El tema es que cuando lo subí al YouTube, automáticamente me llegaron notificaciones varias de la Metro Goldwyn Mayer que me estaban mandando un león a mi casa para comerme pedacitos. Bueno, a mí me bloquearon varios, pero lo único que me bloquean es la posibilidad de comercializarlos. Entonces te dicen que te ponen publicidad, pero que lo que se gana por publicidad va para los dueños de los derechos de ese fragmento, de esa película, digamos. Pero ¿y el cartel? Pero otro me lo bloquearon, Otro me lo sonaron directamente. Sí, no, y yo creo que si haces, el mío era, yo aparezco en un circulito. Yo también, con la pantalla más chiquita. ¿Habías hecho lo mismo? Sí, bueno. No me acuerdo si achiqué la pantalla, pero sí aparecía yo en un fragmento hablando, o no hablando, sobre el... Y a mí me sacaron el de Psicosis, el que tenía un cachito de la película de Hitchcock, Psicosis. Bueno. Otras películas no, me hicieron eso otro que les contaba, que no puedo ganar dinero, que la verdad ni lo esperaba, pero bueno. Claro, así que no me afectó en lo más mínimo, pero tuve que colgarlos desde otro lugar, a los 9. Bien. Bien, depende de cuánto tiempo
que muestre el material, hay gente que lo da vuelta en espejo, pero sería muy complejo, estamos hablando de salidas y entradas de cuadro, y dar vuelta el ejemplo es muy raro. Está bien. Está bien, y bueno, Matías, hay truquitos, por eso, yo pensé que poniéndolo más chiquito iba a ser un capo y los iba a engañar, pero no engañé a nadie, pero bueno, y no me voy a meter en tanto, ¿sí? Sí. Creo que está resuelto, digamos, creo que está resuelto. Voy a ver si en estos días me lo bloquean de este otro sitio. Pero bueno, es Sí. injusto porque es un video largo, lo que se proyecta, no sé si es injusto. Esto que dice de Irina es, ¿quién es Irina? Bueno, alguien dijo algo que yo había pensado que era una buena opción, que es compartir, o sea, lo tengo en un drive y comparto esa dirección de drive en el campus y lo pueden ver de ahí. Esa me parece que es la mejor opción, porque... O sea, de descargar el video, tener el video en un... Sí. Claro, si yo lo tengo en mi drive, en el drive de Se lo tienen que cátedra... descargar. El tema es que, Sí. sí, bueno, podría ser. Bueno, después voy a probar con alguno y me contestan si pueden visualizarlo con más facilidad. Claro, el tema es que ustedes cada uno tenga espacio para poder abrir. Pero bueno, volviendo al tema, Blanco también hace eso, bueno, buenísimo. Perdón, lo podés Sí. ver al video en Drive sin descargarlo. No es necesario descargarlo a veces. Sí, Ah, vos sabés muy que a bien. veces sí y a veces no. Yo te digo porque en otras materias estoy trabajando, no sé de qué depende, si cómo me lo comparten, pero hay veces que sí o sí lo tengo que descargar. Si Puede alguien ser. sabe Yo vi decirme, hasta documentales y bien, pero bueno, quizás sí es la manera de compartirlo. puede ser. Hay que abrirlo con vista previa, dice Lina. Bueno, Hegemonio subiendo videos en el Classroom. Ah, también. Bueno, gracias chicos. No terminamos de aprender nunca en esta situación. Bueno, voy a probar entonces mandárselos enteros sin que esté todo fragmentadito. También si no pueden buscar y ver la película, que también está buena, El silencio de los inocentes. Y si la vieron, los que vieron me responden esta pregunta, si pudieron entender en qué momento, porque yo además les compartí un fragmento grande. El récord de aprehensión retardada se da en un momento determinado, no desde el comienzo. ¿Lo pudieron identificar? Sí, yo al principio como eran 3 videos, pensé que en los 3 estaba, o estaba buscándolo, pero es como que tardas, como dice, como se llama aprehensión retardada, es como que tarda, no lo puedes ver en el mismo momento. Y después traté de compararlo con, bueno, como con los chicos habían puesto la de Batman. Y creo que no es lo mismo, porque, bueno, yo no me acuerdo de la película, no la vi, pero sí no me esperaba, no me esperaba que fuera, que la personaje que estaba tocando el timbre, o sea, eran 2 espacios diferentes, Exacto. pero fue muy sorpresivo para mí. O Sí, para sea, todo el mundo, todos nos quedamos la primera vez que lo vimos. sí. Lo que pasa es como- que en esta película en particular, el engaño está preparado, digamos, hay más elementos que inducen al engaño, particularmente el timbre, ¿sí? O sea, no Claro, es solo estoy yendo a este lugar, qué sé yo, sino que toca el timbre afuera, suena el timbre adentro, digamos, esas relaciones de causa y efecto nos dan esta idea bueno, algo está sucediendo fuera de la casa y esto al mismo tiempo, esto está sucediendo dentro de esa misma casa, ¿no? Cosa que en el de claro. Batman no se da. Y de todas maneras, después ustedes nos dejaron 2 links, después en la clase anterior, Sí. y los vimos. El de Batman estaba bien lo que decían, chicos. El de Batman sí puede interpretarse como un récord de aprehensión retardada. El de Friends, al menos el fragmento que nos colgaron ahí, no tiene nada que ver con un récord de aprehensión retardada. Por eso la pregunta que hace Carlita recién es importantísima, chicos, porque no cualquier confusión en relación al espacio, al lugar en el que está un personaje es un récord de aprehensión retardada, ¿sí? El récord de aprehensión retardada es
una unión entre dos planos, o varias. En el caso del Silencio de los Inocentes, se suceden varios cortes, ¿sí? Varias relaciones entre planos, entre un plano y el que le sigue, y un tiempo después nos damos cuenta de que esas relaciones, todos esos cortes, en realidad fueron raccords de aprehensión retardada, porque nosotros interpretamos una relación espacial y temporal particular, interpretamos que había proximidad espacial, digamos, y continuidad temporal, y había como mínimo una diferencia en cuanto al espacio, la relación espacial entre esos planos, entre el tipo tocando el timbre desde afuera y el tipo escuchando el timbre desde adentro. Nosotros decíamos, bueno, acá hay proximidad espacial, y cuando de pronto el que está adentro abre la puerta y afuera hay otra persona, ahí nos damos cuenta, bueno, claro, la relación anterior, la relación que nosotros interpretamos en cada uno de esos cortes que se dio antes, entre el personaje que estaba afuera, o el espacio del personaje que estaba afuera y el espacio del personaje que estaba adentro, no era de proximidad, sino que era de discontinuidad absoluta. Entonces, lo que tienen que entender, o que intentar identificar ustedes cuando hablan de raccord de aprehensión retardada, es el corte en el que eso se está dando, ¿sí? No la confusión general, digamos, si no entendimos mal, el tema de Friends, bueno, Ross creía que Rachel estaba arriba del avión y de pronto está ahí en su casa. Pero eso no es un raccord de aprehensión retardada. Un raccord de aprehensión retardada es un corte, una unión entre dos planos en la que uno como espectador supone que la relación espacial y temporal es determinada, ¿sí? Determinada relación espacial y determinada relación temporal, y más adelante, o con el desarrollo del segundo de estos planos, o con la aparición de algún nuevo plano en el futuro, ¿sí? Que puede ser el que viene 2 planitos después, o como en el caso del Silencio de los Inocentes, varios planos después nos damos cuenta de que esa relación que nosotros interpretamos estaba mal, no era la correcta. Y eso, por supuesto, es la búsqueda de un recurso narrativo que es el de la sorpresa. Todos, decía Brian, no, que sorprende mucho, no es como en Batman, a mí me parece lo mismo. Igual, es verdad que yo a Batman la vi hace un tiempo, lo que vi es el fragmentito que dejaron ustedes acá, y bueno, no, ni siquiera me acordaba que, bueno, debe estar yendo, ni me acordaba quién era la chica en realidad. Pero bueno, lo vi con Dami, y Dami me refrescó un poco las cosas, y dice, no, es verdad, yo lo recuerdo de esa manera también. Bueno, entonces lo que uno puede interpretar es que el raccord de aprehensión retardada estaría cuando Batman llega al exterior del lugar a donde deja su moto y entra, y que uno piensa que ese plano, cada vez que unimos planos de Batman en el exterior del edificio y planos de la chica en el interior del edificio, entendemos que hay una relación de proximidad, pero después nos damos cuenta de que en realidad la relación era de discontinuidad, ¿sí? No sé si, pero, o sea... ¿Puedo hacer una consulta? Ahí se entendió un poco más. Perdón. Sí, perfecto. Perdón, Kiara, una cosita. Por eso, Carla les decía eso. ¿A dónde está el raccord? No digan sí porque hay una confusión entre el espacio. Eso no es definir un raccord de aprehensión retardada, ¿sí? El raccord de aprehensión retardada es un corte, una unión entre dos planos en el que uno cree que la relación espacial y temporal, o alguna de las dos, es una, y después con el correr del relato, de la proyección, con la aparición de un nuevo plano, con el desarrollo del segundo de los planos, se da cuenta de que en realidad esa relación espacial o temporal era otra. Kiara, ¿qué querías preguntar? Sí, que en el de Friends, lo que yo recuerdo de la escena, porque tal vez hablamos de otra, cuando yo propuse que habían propuesto antes esta escena, es que Ross va al aeropuerto a buscar a Rachel, y es plano de Ross yendo al aeropuerto, plano de Rachel en el aeropuerto, y así es uno y otro, pegados los planos, hasta que Ross llega al aeropuerto y ve que no está Rachel, y hay plano de Rachel en el aeropuerto. Entonces ahí recién la llama a la hermana, que le dice que se equivocó de aeropuerto. Eso era lo que tal vez era el caso. Claro, creo que no es porque la escena que plano pegaron. de Rachel en el aeropuerto, plano de Ross yendo al aeropuerto, y cuando llega están en el mismo lugar, pero no está. Entonces ahí es cuando se entera que está en otro aeropuerto. Claro. Sí, podría llegar a ser entonces, sí, no era el ejemplo que estaba, me parece, del clip de video. No, era otro el que estaba en el ejemplo. Ahí estaban nombrando Your Name. Your Name tiene una cantidad de viajes en el tiempo entre un personaje y el otro. Tendría que volver a verla, pero es posible que haya algún raccord de este estilo. No recuerdo ninguno puntual, no sé el que lo nombró, si se acuerda de algún momento en particular y querés comentarlo, porque a veces pasa esto, que también es interesante que ustedes puedan narrarlo, como hizo recién Kiara.
plano de una yendo al aeropuerto, plano del aeropuerto, plano siguiente, pasa tal cosa. Cuando ustedes pueden narrarlo, así como lo tendrían que guionar, porque además estos récords vienen desde el guión, no es un récord que se genera en la mesa de montaje, muy raramente, porque esto tiene una preparación previa, ¿sí? Es algo estructural de cada película, de cada situación. Así que el que nombraba Your Name, no sé si te acordás de alguna cuestión, de algún ejemplo. Sí, ese que comenté ahí es, no me acuerdo mucho la peli, la vi hace mucho, pero recuerdo una escena en donde, cerca del final, donde los chicos se van a encontrar en un lugar y los planos hacen como que si estuvieran yendo al mismo lugar, parece que se van a encontrar, pero cuando llegan no está la otra persona, están porque están en otro tiempo, como en otro espacio temporal. Sí, lo que pasa que hay que, digamos, yo no me acuerdo, al espectador le queda claro que cada uno está en su tiempo o pareciera que no, porque esa va a ser la diferencia. No, claro, ahí sí se dan cuenta que no están en su tiempo, porque antes ya se había preparado toda la idea esta de que no están en el mismo espacio temporal. Entonces se entiende que no es así, que no están en el mismo lugar. Pero bueno, por cuestiones de trama, uno creería que va a pasar, pero en realidad Sí. no pasa. Bueno, la Y voy a esas volver a películas con mirar. cuestiones, claro, yo no la vi, no sé cuál es Your Name. Pero cuando entran en juego cuestiones oníricas o fantásticas, viajes en el tiempo, qué sé yo. Es la de anime, ¿no? Te va a gustar, Santi. Ah, ¿sí? Sí, Muy es bien. esa. Ah, bueno, ok. Gracias. Muy buena. ¿Había alguna otra consulta por ahí? Yo no leí, perdón, porque Bueno, a ver. tengo una duda con el material de lectura, eso que lo respondiste vos, Dami, ¿puede ser? Sí, la guía de lectura Ok. de praxis del cine, si Ok. es para entregar, no, en realidad es para que les sirva a ustedes, para que los oriente, digamos, un poco en la lectura y en si entendieron o no el texto. Si pueden responder esas preguntas es porque el texto está comprendido, digamos. Y después alguien colocó un link de una película de, no sé si es Megamente o una de esas de animación. Miré un poquito, puede llegar a ver un raccord porque él va hacia un observatorio, a salvar a la chica, y cuando llega, todos pensamos que va al observatorio, y cuando entra en el observatorio nos damos cuenta que la chica no está ahí, está en otro observatorio. Pero bueno, tendríamos que verla un poquito más para ver Sí, si puede hay ser. si hay o no los planos sería similar a lo de Batman, pero habría que ver bien si hay planos que están unidos y que yo estoy haciendo la asociación de él se dirige al observatorio y ese observatorio es donde él va. Bueno, todo esto la tendríamos que ver bien para ver si es de aprehensión retardada o no. O sea, en lo general parecería, pero habría que ver si hay un raccord o no de aprehensión retardada, que eso se va a dar entre un plano y otro. No es un concepto general, es algo que se ve y se identifica en la unión entre dos planos. Bien. A ver si encuentro este ejemplo. Perdón, acá hay una pregunta, Malena, ¿no le quedó clara la diferencia entre elipsis definida e indefinida? Bien. Siempre volvemos al ejemplo que nombra Butch, el ejemplo del personaje que está subiendo una escalera, pone el pie en el primer escalón y en el plano siguiente ya terminó de subir la escalera. Esa elipsis, esa supresión del tiempo, el espectador la puede medir con facilidad en su cabeza sin necesidad de ningún factor externo que colabore para decirle si pasaron tantos segundos o pasaron, digamos, el tiempo que ha transcurrido entre el plano A y el plano B se reconstruye con facilidad, no es necesario que sea de una precisión. Ahora, en la elipsis indefinida pueden haber pasado horas, días, meses, años, y el espectador necesita de un factor externo. Un factor externo puede ser
escena, plano 1, el personaje está sentado y mira por la ventana y es de día. Plano 2, el personaje sigue sentado acá, pero es de noche. Hay una elipsis indefinida y hay un factor externo que es el efecto día o noche, que le cuenta al espectador, han pasado X cantidad de horas. O un reloj, un almanaque. Si pasaron muchos años, el personaje, ¿se acuerdan que yo les daba el ejemplo de la mujer que está sentada embarazada y en el plano siguiente está en el mismo lugar porque sería con continuidad espacial, pero está, ya es mayor, está viendo fotos, en fin, hay un elemento que puede ser de vestuario, de maquillaje, de luz, de algún objeto que esté dentro del cuadro que nos ayude a recomponer ese pase de tiempo, esa elipsis indefinida, inmesurable, que no la puede medir solo el espectador sin alguna de estas ayudas. ¿Se entiende mejor ahí? Mesurable es definida, sí. Que se puede medir, quiere decir. Perfecto, gracias, Malena. Y lo que se puede medir o no es la cantidad de tiempo que pasó entre un plano y otro, ¿sí? Exacto. Y había otra pregunta, algo del TP, Ezequiel. Tengo una consulta sobre el TP que dice que entre en 2 cuadros o salga en el mismo. Sí, no es preciso que entre en 2 cuadros, que entre a cuadro en 2 cortes. O sea, básicamente les pedimos que 2 de esos planos que muestran el recorrido empiecen con el plano vacío y el personaje entrando en el cuadro. Eso sería que en 2 cuadros el personaje entre a cuadro. La situación contraria sería que el plano empieza en el corte con el personaje ya siendo mostrado, ¿sí?, en el cuadro. Y después les pedimos lo mismo, pero con las salidas de cuadro. Es decir, que el plano empiece con el personaje, o sea, que el plano termine una vez que el personaje terminó de salir de los bordes del encuadre, ¿sí? En oposición a que cuando se da el corte el personaje esté dentro del cuadro. ¿Sí, Ezequiel? ¿Está respondida la pregunta o preguntabas otra cosa? Sí, sí, era eso, porque pensé que tenían que haber como 2 planos. En el primer plano como que está vacío y recién en el segundo plano que sea otro plano que ahí recién entre. Pensé que era algo así. Ah, bueno. Bueno, preguntan por el uso de muñequitos, que sí, que se puede para el recorrido y para el diálogo también. Carlita, está bueno que digas lo que dijiste la otra vez, que no sean fotos, ¿no? Sí, recuerden que es imagen en movimiento, ¿no? Una consulta. Sí. ¿Se pueden aplicar estas cuestiones de continuidad también en el TP? Por favor. Sí, pero ojo, no sé a qué te referís. Les pedimos que haya continuidad, siempre, ¿sí? O sea, básicamente que esos 6 planos, 7, ¿no? ¿Son? Que esos 7 planos estén unidos con continuidad temporal, como mínimo. Si quieren hacer, bueno, debería ser espacial también, ¿no? Pero bueno, puede ser proximidad espacial también. Pero en cuanto al tiempo, entre un plano y otro, les pedimos que haya continuidad, o sea, que no creen una elipsis, digamos, de un personaje empezando a subir la escalera y terminando de subirla. Eso traten de no hacerlo, por favor, aunque por ahí no estaría mal. Pero bueno, en principio, dentro de lo posible, y digo eso porque, o sea, entregaron un solo trabajo hasta ahora, que el que entregaron está bien, pero ahí empezamos a ver que digamos, está todo resuelto en un espacio muy reducido porque, bueno, estamos en esa situación. Y entonces no sé qué tan posible va a ser esto o qué tan natural va a quedar la salida, la entrada a cuadro, pero bueno, inténtenlo hasta donde puedan. Se puede hacer, va a quedar por ahí como medio caprichoso que en un espacio reducido esté tan fragmentada la acción o algo así, pero bueno, después veremos. Pero nada, en este trabajo evidenció lo que seguramente es la situación de muchos que están obligados a filmar en espacios reducidos, que no tienen la posibilidad de
bueno, de salir a filmar a una calle, a un patio, no sé, a los pasillos de un edificio, lo que sea, ¿no? Pero bueno, traten de hacer eso que les planteamos, ¿sí? Dar continuidad de espacio o proximidad espacial, pero continuidad de tiempo sobre todo. Y bueno, cuiden sí los otros tipos de raccord también, ¿sí? El raccord de objeto, eso que no tenga una campera y aparezca sin la campera. El raccord de espacio-tiempo, que no sé, Carlita, si lo mencionaste, pero es uno de los que menciona Burch. En el caso de los recorridos es pertinente porque habla de la velocidad de un movimiento o de la percepción, de la idea que nosotros tenemos de a qué velocidad se está moviendo el personaje. Si nosotros queremos crear continuidad en una caminata y tenemos que unir dos planos de distintos momentos de esa misma caminata, o que suceden uno después del otro, casi simultáneamente, bueno, la velocidad a la que camina el personaje tiene que ser la misma, ¿sí? Y hablé de la percepción porque ya les mencionamos cuando hablamos de características del plano, creo, que si uno filma a un personaje caminando a determinada velocidad con un plano gran angular y el personaje viene desde el fondo hacia la cámara, va a parecer que avanza, bueno, a una velocidad X, y si hacemos el mismo registro, digamos, si tomamos el mismo encuadre, pero con un teleobjetivo, es decir, nos alejamos y la imagen se achata y el personaje camina a la misma velocidad, la sensación de la velocidad de la caminata va a ser menor. Entonces, si unimos esos dos planos en el montaje, aunque en la puesta en escena, digamos, en el momento del rodaje, el personaje caminó, o el actor caminó a la misma velocidad, la sensación de velocidad de movimiento va a ser distinta en el cuadro. Entonces no va a haber raccord de espacio-tiempo, diría Burch, ¿sí? O bueno, por supuesto, si tenemos la misma lente, pero el personaje en un plano camina a una velocidad y en el otro camina a otra, también se va a romper ese otro raccord, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Tengo yo una escena, es como estaban hablando de entrada y salida de plano. Tengo una escena como que entra en el plano el protagonista y sale, y después como que hay una entrada de otro misterioso y se queda ahí el plano, corta ahí. ¿Eso me lo tomarían como entrada y salida entera del protagonista? ¿Tu trabajo cuál es? ¿El de diálogo o el de No, el de recorrido? caminata. ¿Y tenés dos personajes? Sí. A ver, el recorrido debería me parece que, perdóname, me parece que, Nicolás, me parece que vos tenés el de dos personajes, que hay interrelación entre ellos, la relación entre dos personajes. No, porque soy P, con la P es el de caminata. Sí, me parece. Sí, tiene razón. Bueno, a ver, si fuera el de caminata, en realidad lo que pedimos, Nicolás, es que vos ya lo tenés hecho al trabajo. Lo tengo casi ya diagramado, porque hice como una prueba primero de cámaras y lo armé todo preliminar. Pero al rodaje definitivo no lo hiciste, entonces. No. Ah, bueno, porque lo que... No, que en realidad uno tiene que contar el recorrido de un personaje, ¿sí? Si vos querés meter otro personaje, por ahí le da riqueza al relato y está bueno, pero nosotros lo que queremos es que vos crees continuidad en la caminata de ese personaje, ¿sí? Es bastante más simple lo que te estamos pidiendo que lo que estás haciendo o pensando, ¿sí? Pero la idea es... A ver, pronto les vamos a dar las consignas del último trabajo práctico del cuatrimestre, y es básicamente esto que hicieron, pero un poco más complejo y con más planos. Entonces ahí por ahí van a tener la oportunidad de enriquecer la situación, ¿sí? Pero este trabajo es una actividad, digamos, no es un trabajo práctico, tiene una nota conceptual, que bueno, no sé si les aparece en la actividad, pero les ponemos sobre nivel más, nivel menos o bajo nivel. O sea, de nuevo, a nosotros nos sirve en el día de mañana para redondear alguna nota en todo caso, pero bueno, es un trabajo sencillo. Si hubiéramos estado en clase, les hubiéramos pedido que durante un día, digamos, si la cursada hubiera sido presencial, les hubiéramos pedido salgan a filmar al pasillo y tráiganlo editado en el celular, por ahí, una cosa así, o traigan una cámara para la clase que viene, háganlo. Es un trabajo de clase esto.
más o menos, ¿sí? Es como para que practiquen, para que empiecen a incorporar los conceptos de raccord de dirección, de movimiento, raccord de dirección de mirada, y bueno, y tengan en cuenta qué cosas tienen que pasar en el rodaje para uno poder trabajar después respetando estos raccords. Y bueno, cuando pensamos entonces en el rodaje, pensamos en el eje de acción, otro concepto que está involucrado en el trabajo, ¿sí? Ah, perfecto, pues yo le había agregado un par de personajes como para darle una historia, pero bueno, lo simplifico. Sí, guardate eso que tenés pensado, por ahí te sirve para el segundo, o sea, para el trabajo práctico 1, o sea, hasta ahora hicimos actividades o propusimos actividades, lo que viene es el trabajo práctico 1, que ese sí va con calificación y es un poquito más complejo. Hablábamos antes de empezar la clase con Carlita y Dami, que en realidad nosotros lo habíamos pensado con la idea, porque nosotros, digamos, planificamos el cuatrimestre cuando se suponía que en septiembre estábamos volviendo a la facultad. Como vienen las cosas, lo más probable es que eso no suceda, lamentablemente, y bueno, y que tampoco tengan tanta libertad, digamos, que de acá a un mes ustedes sigan como estamos ahora, todos, ¿no? O sea, que no puedan juntarse con gente a filmar. Los que hoy no pueden juntarse a filmar con gente, probablemente de acá a un mes estén igual, ¿no? Pero bueno, vamos. Robert dice que en vez de parcial mandemos a hacer TPs. Ah, no se me había ocurrido. Robert, es que van a hacer TPs. Van a hacer TPs y además van a tener parcial. Ahí hay una pregunta, yo no recuerdo bien, dice, ¿pueden desplazarse los dos personajes o solamente uno? No recuerdo específico, pero aténganse a lo que dice el enunciado. Si dice un personaje está quieto y el otro entra y sale, que sea eso. ¿Sí? Sí, Kiara, que vos entregaste, sos la única que entregó este trabajo, las actividades sin calificar le aparecen. Perdón, todavía no está calificada. Kiara, recién que yo dije de Nicolás que tenía que hacer la caminata, es porque en realidad Kiara, que es con B el apellido, hizo una caminata, pero porque Kiara cambió con una compañera. Entonces yo dije, pensé que yo tenía que corregir los recorridos y yo voy a corregir los diálogos. Pero Kiara, sí, ya está visto y todavía no te califiqué, pero ya estás calificada. No, y en la primera actividad, ese fue no sé si fue un error nuestro, pero nosotros, a ver, no nos interesaba ponerle una calificación a estos trabajos, a las actividades. Pero la verdad es que en el primero, que aparezca sin calificar, nos parece como desprolijo y no está bueno. Pero eso es así, en la primera actividad va a quedar así por cómo la configuramos. ¿Sí? Nosotros cuando configuramos la actividad podemos decir cómo la queremos calificar, si con una nota del 1 al 10, si con otra valoración, sobre nivel hasta bajo nivel, o bueno, o aprobado o desaprobado. En realidad, bueno, después aprendimos con la primera actividad, ¿sí? En la primera actividad la configuramos de esa manera y nos quedan todos los trabajos como si no los hubiéramos ni siquiera visto, pero bueno, nos tomamos el trabajito mínimo de ponerles visto, se corrige en clase para que sepan que vimos todo lo que entregaron, y bueno, y solo para eso, ¿sí? De ahora en más, por lo menos pondremos, no sé qué más tendremos, ¿no? Estamos todavía viendo, también el segundo cuatrimestre iba a ser presencial para nosotros, otra vez, lo más probable es que lo terminemos haciendo así, o no sabemos por lo menos, pero bueno, todavía hay cosas que no tenemos definidas del segundo cuatrimestre. Entre ellas... Esta actividad igual les va a aparecer una calificación, sí, va a llegar, pero todavía, Kiara, no te califiqué, digamos, porque vamos a esperar que manden todos los trabajos y una vez que los mandan, ahí vamos a ir, sí, a cada uno le va a llegar una respuesta, digamos. Y en general, habrán visto, si tienen otras materias por aulas virtuales, una vez que se cierra la fecha de entrega, recién a partir de ahí empieza a haber calificaciones, es como lo más normal.
Ahí hay otra pregunta que dice, con respecto al ejercicio, el ejercicio A, entiendo. Todos los planos deben ser mostrando la mirada entre dos personajes. A ver, nos tiene que quedar súper claro que esos dos personajes están interactuando con la mirada, con gestos, pasándose algo, si quieren, alguien le puede dar un objeto al otro. Eso hubiera estado bueno para meterlo en la consigna. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿sí? O sea que, ¿cuál es el raccord de posición y el raccord de mirada? Así que ustedes pueden meter un plano, no sé, si yo estoy hablando con alguien que tengo allá, bueno, de pronto lo estoy mirando y se me ocurre mirar para allá, corto, lo miro al otro personaje que mira en la misma dirección, como que gira un poquito la mirada, después vuelvo a que lo vuelve a mirar y el otro. Pueden hacer eso, no es necesario que en todos los planos los personajes estén siempre mirándose, traten de que sea natural, claro, que sea lo más natural posible la situación. Ya es bastante antinatural que se miren y no se hablen. Sí, perdón, yo tenía esa consultita porque yo en el inicio, yo ya grabé el corto, digamos. Y en el inicio lo que yo hago es tener la cámara fija apuntando a un personaje que está sentado y uno que entra al encuadre y se sienta frente a este personaje. Entonces ya doy, digamos, o sea, se entiende que estos dos personajes se están enfrentando y a partir de ahí empiezo con los planos, los contraplanos y planos de los personajes que tienen un diálogo con la mirada. Está ok, está bien, porque estás haciendo un plano al principio donde estás como presentando todo el espacio y a los personajes, está bien. Si después en los otros planos queda establecida la relación, en ese también va a quedar establecida, digamos, si están enfrentados. Dale, perfecto, buenísimo. Sí, la respuesta a lo de Matías, puede el primer plano, puede ser de establecer dónde está uno de los personajes y el resto sea de la interacción. Sí, porque vamos a tener entre el plano 1 y el 2 por lo menos un raccord de posición. Tendrán que darnos la idea a nosotros de a dónde está el personaje del plano 2, o bueno. Así que sí, la respuesta es sí. Y arriba, Malena, en el conurbano, ¿quiere salir a filmar, Malena? Ah, bueno, hay menos restricción. El problema es que me robaron la cámara al segundo. No, es no. Como... no, está bien. Está anticipando, bueno. Sí, no, Malena, mejor no. Mejor filmar intramuros. Claro. Creo que están, ¿no?, las preguntas respondidas del chat. No sé si quedó alguna. ¿Nos la vuelven a plantear, por favor? Dice en el primer trabajo, relación entre dos personajes. ¿También el personaje tiene que salir de cuadro? No. ¿Dónde está eso? ¿Más arriba? Sí, arriba. Liliana pregunta. Perdón. O no, o digamos, no es necesario, no es una parte de la consigna. Claro. Como quieran. Sí, está bien, sí, por el desplazamiento de uno de los dos podría darse que sale de cuadro. Claro, exacto, o sea, es igual, si lo haces salir, lo haces salir. Carlita, Dami, ¿algo más? No, estaba buscando unos fragmentos, pero tengo muy atorada la máquina. Bien. Voy a tratar de compartirles algunos fragmentos y probamos esta versión, esta manera que me decían ustedes, a ver si funciona. Bien. Bueno. Queda raro ir de un plano medio a un plano general y de ahí a un primer plano. Queda un poquito raro, ¿sí? Es como forzado. O sea, en realidad uno cuando piensa en fragmentar, en ordenar los planos, que eso por lo general se va como metiendo en la situación, porque es lo que uno querría hacer, ¿sí? En algún sentido el montaje reproduce los movimientos de la atención de alguien que está frente a una situación, ¿sí? Si nosotros estamos ante una situación de diálogo entre dos personajes, nosotros estamos presenciando un diálogo entre otras dos personas, ¿sí? Y la empezamos a ver
desde, no sé, a 7 metros. Llegamos a un lugar bastante amplio y vemos que 2 personas que conocemos están hablando. Entonces los vemos desde lejos. Y si de pronto por alguna razón nos interesa lo que se están diciendo, supongamos que están discutiendo airadamente y empiezan a los gritos y qué sé yo, y no tenemos intenciones de separarlos, sino solo curiosidad por ver sobre qué están hablando y discutiendo y cómo se desarrolla la discusión, naturalmente si tenderíamos a querer estar más cerca de eso y nos acercaríamos si fuera apropiado, digamos. Y nos acercaríamos a esos 2 personajes, ¿sí? Y después, lo que querríamos hacer es ver a cada uno de los personajes hablando o reaccionando ante lo que el otro le dice, ¿sí? Y eso es lo que el montaje reproduce, ¿sí? Por muchas escenas de diálogo están resueltas de una manera muy clásica, que es un plano de establecimiento donde están los 2 personajes que hablan. Hoy todo es más dinámico, ¿sí? Hoy rara vez se da una situación de 2 personajes quietos hablando en las películas, al menos en las últimas yankees, llamémoslas, ¿no? Pero bueno, la situación clásica, el planteo clásico de una cámara ante un diálogo es un plano general de establecimiento en el que se ve el espacio de los 2 personajes dialogando, la cámara se acerca, por ahí un plano medio conjunto, un plano americano conjunto, qué sé yo, y después va a un plano de uno con referencia del otro y al contraplano, que sería un plano del otro con referencia del otro, y después, en determinados momentos, por ahí se acerca un plano más cerrado de uno solo de los personajes sin la referencia del otro. ¿Por qué? Porque nos vamos metiendo, nos vamos interesando cada vez más. Entonces, por ahí sería raro que nosotros tuviéramos más ganas de ver un diálogo, me voy a acercar al rostro de este personaje que está diciendo algo, ahora voy a correr 5 metros para atrás para verlos de lejos, porque esto es lo que ahora a mí más me interesa. ¿Sí? Entonces tenemos el montaje de alguna manera, sigue el interés del espectador por esa situación, o propone mostrar, bueno, qué es lo que más le llamaría la atención al personaje ante una situación así. Entonces, un salto de planos, me acerco, me alejo más, me acerco mucho más, y qué sé yo, suena como poco natural y muy artificial. Lo que no quiere decir que tal vez funcione bien en algún tipo de relatos eso, ¿sí? Acá nosotros les estamos tratando de contar como pautas, reglas, códigos o maneras de contar más bien clásicas. Y en algunos casos les vamos a mostrar propuestas alternativas, porque son también válidas, ¿sí? Pero bueno, existe el modo de representación institucional, digamos, esto que se convirtió en una especie de lenguaje, que es el que propone, el que analizan muchos de estos autores que estamos viendo, o el que toman como... Bueno, sin duda ese es el predominante en todos los relatos, en la televisión y en un enorme porcentaje de las películas que se estrenan, ¿no es cierto? Hay otro tipo de relatos, existen en la historia del cine, movimientos particulares, y existen hoy día también propuestas experimentales, y hay también relatos audiovisuales no narrativos, ¿sí? A donde todas estas cosas que nosotros por ahí decimos, no, mira para otro lado, son recontra válidas. ¿Sí? Y por ahí hoy en día hasta podría lograrse algo más interesante que yo no sé si les pasa, o si es una cosa mía, o que llega con la edad, digamos, que uno se cansa de ver siempre lo mismo y contado de la misma manera. Entonces empieza a querer muchas veces algo distinto, otra forma de relato, bueno, contame algo distinto, esto ya lo vi 20 veces o más. Entonces, en mi caso particular, yo muchas veces disfruto más de una película de hace unos años que de una de hoy, porque lo de hoy me terminó saturando un poquito, lo que no quiere decir que no disfrute mucho de algunas películas de hoy también, ¿sí? Pero bueno, muchas veces le encuentro más encanto a un relato con la torpeza, si se quiere, de lo antiguo, donde hay saltos, no hablo de raccord necesariamente, pero en el argumento hay como más huecos, no es todo tan causa y efecto y no está todo tan justificado. Por ahí hay algún salto argumental un poquitito torpe, uno podría decir, bueno, como que el personaje no terminó de evolucionar, o no me terminó del todo, no me terminó de quedar claro que el personaje quería esto, y de pronto ahora lo quiere, y eso como que te va sorprendiendo, te va moviendo de lugar, y termina despertando tu interés. De nuevo, es al menos lo que a mí me pasa, ¿sí? Pero bueno, ni sé por qué terminé hablando de eso, pero lo que sí es... Bueno, los planos, el claro, tipo de los corte. saltos... Claro, entonces, en principio les diría,
para un ejercicio como este, por ahí no sería lo más conveniente. Si estamos tratando de que empiecen a aprender algunos códigos súper básicos del lenguaje cinematográfico, de la manera de contar más popular que existe hoy, de la manera de contar una historia con un audiovisual, ¿no es cierto? Entonces, traten de primero entender y aprender esto, y el día de mañana empezar a jugar con eso, si quieren o no, porque también de esta manera cuadradita se arman relatos maravillosos, ¿sí? O sea, hacer un buen relato digamos, no implica necesariamente romper con las reglas o con lo instaurado como más popular, ¿no? O sea, si se rompen las reglas es para lograr algo, digamos, o se rompen para lograr algo mejor, en un momento particular, ¿no? Me parece a mí algo novedoso, pero que aporte algo, porque no importa, pero yo podría dar una teórica disfrazado de La Sirenita y sería súper original, pero para él la teórica es una porquería. Entonces lo original por sí solo no es bueno, ¿sí? Tiene que ser original y bueno, tiene que traer algo nuevo y valioso, tiene que generar algo distinto e importante, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, volviendo a la pregunta que desató todo esto. Sí, ¿Quieren ver la teórica de La Sirenita? Siempre te gustó vestirte de La Sirenita, pero bueno. No sé qué pasa con lo de Bornia. Acá ponen que... están mostrando, no sé, cómo les aparece, sí. qué tiene que ver en relación a las entregas. Es esa foto que mandaron, no sé quién mandó. Supongo, yo entré en la página como estudiante y no se ve bien, por eso no sé si es una imposibilidad que tienen para entrar a la página o algo, o está todo ok. No, me parece que tiene que ver con que les aparece como que no tienen entregas realizadas o devoluciones en notas realizadas. Y si es devoluciones, claramente van a estar en 0% porque todavía no pusimos ninguna. Recién este trabajo va a tener este tipo de calificación, que no es numérica, como les decía Santiago, sino que es, sí, de las entregas me responde ahí Roberto. Claro, ese es el sistema, digamos, la plataforma, cuando termina la cursada, si tienen el 100% completado, tenés diplomita. Nosotros no les vamos a dar un diplomita y teníamos la esperanza de que al volver a la presencialidad, ahí íbamos a ir volcando notas, pero como se van dando las cosas, repitiendo un poco lo que dijo Santiago recién, tomamos la decisión de en este trabajo poner por lo menos este sistema de entrega FADU, que tiene que ver con nivel, bajo nivel, sobre nivel, etcétera, que lo habrán visto en el CBC ustedes, y por otro lado, sí en el parcial, de la manera que definamos tomarlo, que sea en 30 minutos como el de derecho, que sea en 5 jornadas, que sea juntándonos en un Zoom y haciendo pijamada, de la manera que sea va a tener calificación, porque alguna nota vamos a tener. Confiamos en que ustedes son los que dicen ser, y que no están poniendo a otras personas a aguantarse en nuestras clases y a rendir los exámenes, y bueno, y si no, será en beneficio o en detrimento de ustedes mismos. Igualmente, las actas, hasta ahora lo que tenemos entendido es que más allá de que la cursada termine en diciembre, y si es totalmente virtual, las actas van a quedar abiertas, tengo entendido, hasta que se pueda concretar en la presencialidad un último examen, coloquio, cada cátedra y cada situación verá cómo se define, para poder poner la nota final como era hasta antes de la pandemia, firmar las actas y firmarles la libreta a ustedes. Pero bueno, es hacer un poco de futurismo todavía, lamentablemente. Así que eso es lo que hay por ahora. El plano medio de alguien, ¿qué dice? El plano medio era de alguien entrando a una habitación como buscando algo, y en el siguiente plano... No, eso está bien. Sí, ¿ya eso lo está leyeron? bien, Sebastián. Sí, sí. No, perdón, lo estoy leyendo con vos. Pero eso está bien, sí, sí. Vos tenés como un personaje que es un protagonista,
y están a determinada distancia, y el plano 2 acá funcionaría como algo parecido a una subjetiva. O sea, entra el personaje, que es nuestro protagonista, y ve al otro que está sentado lejos y lo ve en plano general, volvemos a su plano, está bien eso, ¿sí? Y no queda raro. Damián, el texto de Sánchez, preguntan, ¿está en bibliografía? Está todo en la bibliografía, y además cuando se da un texto o hay un texto que pueda explicar la teórica que se dio, también está en la clase del día. Pero si no, en la bibliografía está todo, y si no, en cada clase también está el texto que pertenece a esa clase. Acuérdense, ahí alguien dice que lo mandó a imprimir, que está buenísimo. Sí, la verdad que el texto de Sánchez es un manual que les va a servir siempre. Acuérdense que está la fotocopiadora de Dani, que les habíamos pasado los datos, que tal vez puedan pedir por ahí, si es que todavía tienen impresos, o por lo menos averigüen cuánto sale, para poder tener. Ezequiel, lo del 176 hojas, ¿era irónico eso, reba, o te gustó posta? No, los gráficos, yo creo que lo dice de Está verdad. bueno porque hay como varios que son como varios fragmentos, pero hubo ese que es como un libro que está bueno. ¿Cuál es, te Que acordás? tiene varias. Yo no me acuerdo cuál es el que está Parpadeo, último parpadeo. Ah, el de Walter Murch. Murch, sí. Ese es un textazo, ese está buenísimo, es súper llevadero. Es casi una charla ese, chicos. Más adelante vamos a hablar de ese texto. Pero está... Sí, ese es súper llevadero. Es largo y asusta, pero además son hojitas chiquititas, letra grande, pasa rápido. Si pueden, ya que te interesó, Ezequiel, y los que tengan ahí un hueco en algún momento, antes de que tengan más entregas y parciales, busquen que hay fragmentos de documentales de Walter Murch, hablando de su trabajo con Coppola, y se lo ve trabajando, porque es muy histriónico en su trabajo. Él edita las películas, o su momento, ahora no sé, pero las editaba parado porque dice que tiene que sentir, creo que además lo dice en el texto, ¿no? Que tiene que sentir como que la película le pasa por el cuerpo, es muy particular. Pero bueno, es interesante. Bueno, y estuvo hace 2 o 3 años en la FADU. Y ya... 2, ¿no? Sí, 2 me parece. De hecho, habría que ver si no está subida a las charlas. Sí, está. Bueno. Y yo la vi, fue interesante, la verdad que estuvo interesante. En la página porque de hay mucho. En la página de FADU, ¿la buscaste, Santi? En YouTube estaba, pero me parece que era de la FADU, casi seguro. Hay muchas conferencias de este tipo. Van a ver que, creo que lo mencionábamos en algún momento, en YouTube hay mucho material muy valioso, pero lamentablemente mucho en inglés, ¿sí? Lamentablemente para el que no puede leer, interpretarlo. Porque de Walter Murch hay un montón de conferencias. Después, por ahí se repite porque le preguntan lo mismo. El tipo no es que tenga todos los años 3 horas de cosas nuevas para decir acerca del montaje, ¿no? O sea, va diciendo una y otra vez lo mismo a veces, pero bueno, no deja de... digo esto como si hubiera visto todas las conferencias que hay en YouTube del tipo, y no es así, ¿no? Pero bueno, he visto cosas, y el tipo es muy ameno, porque es un tipo que trabaja, no es alguien teorizando, digamos, no son Cassetti y Diquio que les vamos a dar las clases que viene, les vamos a hablar de esos textos las clases que vienen ahora, que es algo súper teórico, ¿no? Este es alguien que edita, que hizo películas maravillosas, que editó películas maravillosas, que trabajó con el sonido de películas maravillosas, y es muy llevadero escucharlo, ¿sí? Por lo general. Pero bueno, vamos a hablar también de Walter Murch más adelante, ¿sí? Eso, bueno, los 1.000 pesos, que es saladito, no sé cuánto estará en una fotocopiadora, pero al principio de la cursada alguien dijo que le había salido incluso un poquitito más en una fotocopiadora imprimir todo el material, ¿sí? Pero no es un libro, sino que es el módulo, ¿no? Con los distintos apuntes. El cuadernillo. Entiendo que sí. Sí, el módulo, supongo, con todos los textos teóricos. Muy bien. Y en algunos libros
el de Marcel Martin, el de Cassetti Di Chio, este mismo de Walter Murch, todos esos libros, si buscan en internet, si buscan bien, los pueden conseguir completos en PDF, ¿sí? Y si bien leer en la máquina no es lo más amigable, uno se acostumbra al final. Pero bueno, si lo tienen en papel, para mí sigue siendo más lindo y mejor, ¿no? Pero bueno, está bien. Robert está medio desesperado con el parcial. ¿Qué textos van a entrar o no? No te preocupes que les vamos a decir Burch seguro, Cassetti Di Chio seguro, y no sé, alguno más a lo mejor o no. Sí, todo lo que se habló acá también, y los conceptos que estuvieron manejando para armar las después, el trabajo práctico. Valentín dice que siempre se le adjudica la obra al director, siendo que hay muchas personas detrás. A ver, el director es el que toma las decisiones artísticas. Si vos la escuchás digamos, quien tiene la última palabra sobre un montón de los aspectos artísticos y narrativos de la película, si bien hay mucha gente interviniendo, como bien decís, pero si vos escuchás a Katarina Dlugi, es la última de Brad Pitt, no es la del director. Entonces, depende, ¿sí? quién esté hablando de una película. Para el público en general, la película es del actor, o de una saga. Para los que estudiamos esto, para los que estamos más metidos, por lo general ponemos al director. A mí me parece, digamos, yo encuentro en las películas de un director por ahí ciertas cuestiones comunes que por ahí me gustan o no tanto, pero me parece que es quien más marca el rumbo de una película, quien más decisiones toma que definen el resultado. Por supuesto que está, bueno, el montajista es importantísimo, el director de fotografía, el guionista, los actores, ni hablar, si un buen actor te arruina la película, es un conjunto de cosas. Sí, y de última, la película en realidad es del productor, que es el que puso la plata. Claro. Más allá o sea, es el dueño de la película, digamos, entre comillas, más allá que el director haya sido quizás el que termina tomando todas las decisiones estéticas. Depende también en qué país estemos. También, por eso muchas veces también los directores son también productores, ¿sí? Como para acá, también ¿no? tener esa Argentina, decisión final. Claro. Y depende, en Argentina en general no hay grandes productoras que marquen un rumbo y solo se trabaje de esta manera. Entonces los directores tienen mucha decisión, digamos. Sí, depende en cada país, no es lo mismo una producción estadounidense, claro, que una película argentina o de cualquier otro país de Latinoamérica, donde las decisiones pasan por distintos lugares, digamos. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Bueno, la que viene entonces, enseñar pasan bastantes. Sí. ¿Puedo tener ahora qué dice? Sí. Bueno. Sí, que hay las diferencias, ¿no? Valentina habla de las diferencias entre lo que puede ser una película independiente acá y allá, imagino. Sí. Pero también depende mucho de cada uno, ¿no? ¿Qué le gusta a cada uno? ¿Qué mira cada uno? ¿Qué disfruta cada uno en una película? A mí me interesa mucho un buen guión, un buen actor y un buen director. Me banco una fotografía pobre, me banco cuestiones técnicas pobres, me las rebanco yo. Los efectos especiales me importan poco y nada. Por supuesto, si están, que sean dignos. Pero, digamos, jamás iría a ver una película por los efectos especiales, que hace un tiempo se hablaba de eso, ¿no? Oh, los efectos de la película, o la fotografía, porque había un encuadre de un amanecer o algo así. Pero bueno, los simuladores es un buen ejemplo de eso que se menciona. ¿De qué cosa que se menciona? ¿De guión, actor? De lo que estás diciendo, de que te bancás todo el resto, ¿no? Claro. Pero te exigís en lo que sería el guión y todas esas Claro, cosas. digamos, es lo que a mí más me conmueve, más me mueve, más me interesa. Una buena historia, bien contada y creíble. Y
que me conmueva, que me movilice. Entonces, a mí me conmueve, o sea, por ahí hay películas que no están tan bien, como relato completo, pero tienen escenas que me mueven. Y entonces, hay uno de mis directores preferidos son los hermanos Coen, ¿sí? Uno de ellos, ¿no? Los pongo en la misma bolsa porque siempre trabajan juntos y qué sé yo, aunque a veces alguno figura como director y otro no. Pero bueno, hay una película, la del músico independiente, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan, chicos? Es un nombre, el nombre de él. A mí es un músico folk norteamericano, digamos, en su carrera por llegar, y a mí la película, el relato completo no me conmovió, sí, Llewyn Davis, muy bien. ¿Davis era el apellido? Inside Llewyn Davis. Sí. Bueno, pero hay una escena, la escena con John Goodman, creo que es el grandote, en un auto de un viaje que hacen, me pareció fantástica. Entonces, eso como que vale la película de pronto. Pero bueno, es lo que a mí me gusta, ¿sí? A mí, igual disfruto, la de los Avengers las disfruto, la verdad es esa, pero bueno, no siempre tengo ganas de ver eso, ¿sí? O Star Wars, que fui fanático, yo vi las primeras, las de los 70 las vi en cine, iba al cine en esa época, y no sé, cumpleaños en Super 8. Bueno, me cuesta entregarme ahora o elegir esa película, pero las miro igual y a veces las disfruto mucho, ¿no? Pero bueno, nada, depende, de nuevo, depende de cada uno. Y también a mí me falta tal vez sensibilidad. Digamos, yo no soy capaz de identificar, mirá la película, esto seguro que es de tal montajista. Yo no tengo eso. Probablemente algunos lo tendrán, ¿sí? Ni la fotografía. Tendría que hacer un trabajo para decir, la película de tal fotógrafo, mirá, claramente de tal fotógrafo. No. Sí me pasa que veo una película, me gusta el montaje, miro quién es el montajista y miro qué otras películas hizo y por ahí las voy a ver, o recuerdo que vi una y me gustó. Pero en cambio por ahí el director es un poco más, hay como señales más claras para mí en una película, ¿sí? Para mí. Pero bueno, todo eso es muy, muy personal, me parece. Bueno, chicos, vamos llegando al final. Si no hay más preguntas, había alguien que preguntó, ¿la entrega es la clase que viene? Sí, la entrega es el viernes próximo, tiene un deadline, que no me acuerdo qué hora es. Ya se quería ir la profe. Y bueno, sí, pasa que estoy desde la 1 con otras materias. Y sí, anoche terminamos tarde. Por ahí hay un par de compañeros de ustedes que estuvo con nosotros a la noche también. Pero bueno, si se quieren quedar, yo me voy a preparar el mate y ustedes se quedan aquí. Bueno, para los que se quedan, prometo, voy y vuelvo.